renuncia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué es tan atractiva la imprenta del Valle para hacer contratos, ah? Pues Juan Pablo, muy buenas tardes. Es que la imprenta del Valle tiene una historia que es importante contarla. Vamos a entrar de una vez al grano, porque 90 años pasaron para que la vieja imprenta departamental del Valle se convirtiera hoy en uno de los negocios más prósperos y rentables del país. Desde 2018 y con tan solo 18 empleados de planta ha firmado millonarios contratos en todo el territorio nacional. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha hecho tan exitosa a esta imprenta? La historia se remonta en su fundación, que fue en 1928, cuando empezó a cumplir pues labores, las que son de imprenta, es decir, imprimir documentos. Sin embargo, en el 2018, la entonces gobernadora Dilian Francisca Toro firmó un decreto con el cual se modificaron todos sus estatutos y se amplió. ¿En qué año? 2018. Sí. Dilian Francisca Toro. Oiga bien, Andrea, por favor. La baronesa. La baronesa del Valle modificó entonces los estatutos de la imprenta del Valle. Claro, y amplió el portafolio de servicios. Entonces, con el nombre dejó de llamarse Imprenta del Valle, Imprenta Departamental del Valle, para llamarse Impretix EIC, Soluciones Integrales y de Tecnologías y Comunicaciones. Y empezó a ofrecer servicios de gestión documental, también plan de medios, tecnologías de la información, impresos y material POP, pero también suministros de oficina y equipos, interventorías, seguridad informática, construcción de obras civiles, organización de eventos también masivos, arrendamiento de carros y motos, vigilancia privada, entre otras ¿Vigilancia actividades. ¿Privada? Sí. No, Vigilancia pero privada. entonces se convirtió fue en una multiempresa, en una empresa que se dedica a todo, a cualquier cosa. Una cacharrería, esa Sí, cacharrería donde pues, uno una encuentra de todo. cacharrería de contratos, Andrea. El agáchese de Pero, contratos. oiga bien, año 2018, gobernación de Dilian Francisca Toro. ¿Y se dio en su momento, Mauricio, alguna justificación para que se ampliara esos objetos por los cuales podía contratar esta imprenta del Valle, ahora Impretix? Claro, ellos justifican que con el mercado de las impresoras, de las imprentas en todo el país se había caído, había bajado entre otras, porque ya muchos trámites se hacen de manera virtual, ya no es necesario acudir a la Gaceta. Entonces ellos buscaron la manera de hacer negocio para crecer de otra manera. Se reinventaron, exactamente. Sí, pero Paola, pues lo ha dicho. reinventarse con obras civiles, eso ya es una Claro. reinvención total, eso es un lifting Claro, absoluto. y de acuerdo con el registro de Cámara de Comercio de Cali, son 45 actividades que a su vez se subdividen en más de 350 clases de bienes, obras y servicios que habilitan a esta empresa para contratar con el sector público y también con el sector privado. Ellos lo pueden hacer con ambos, es decir, podría ofrecer desde la venta de cuadernos hasta la construcción de edificios inteligentes si así lo desea el cliente. Eso depende. Pregunta, hoy día la imprenta del Valle o Impretix se convirtió, Mauricio, o es una empresa pública o es una empresa mixta. ¿Cuál es el carácter de esta empresa? Es mixta, público-privada. Mixta. Sí. Es decir, Paola, para que usted me dé transparencia sobre esto, si una empresa es mixta, entonces a la hora de contratar es sin acogerse a la ley 80, ¿no? No está sujeta a la ley 80, y al ser mixta significa que tiene capital público, pero también capital privado. No sé si Mauricio tiene el dato ahí de en lo público quiénes son los dueños, la gobernación o quién. Ellos dependen de la gobernación del Valle, Del Valle. pero su representante legal en lo privado es, ya les digo el nombre, del señor Fernando Céspedes Martínez. Ok. Ahora, al ser una empresa público-privada, para continuar con el tema, puede contratar o suscribir convenios interadministrativos con cualquier entidad del Estado. Lo cual es muy práctico porque eso Claro. les encanta a las los gobernaciones y a los alcaldes, porque así pueden contratar luego a dedo. Claro. Bueno, ¿Quién es bien? perdón, aquí yo estoy haciendo una afirmación que puede ser atrevidísima. No, pero es Pero cierto. es real. Pero es cierto. Como por ejemplo en Atlántico, que la gobernadora Elsa Noguera tiene casi que el 60% de la contratación con Eduard, que es una entidad mixta también. Es que esas entidades, ¿sabe cómo las llaman, Mauricio? Contrataderos. Contratar. Porque entonces hacen el tal convenio, el convenio entonces es absolutamente legal y transparente, no hay que hacer ningún tipo de proceso de selección para firmar el convenio, y luego con la entidad con la que se tiene el convenio, entonces luego le dicen, mire, contrate con este.
mire, Claro. contrate con este, Y además mire, desde cualquier contrate parte con del este. país, para Claro. ese tipo de servicios tan Pero, abierto, ese y le- portafolio que tienen. Y les cuento A quiénes dedo. son algunos de sus clientes o quiénes figuran A dentro ver, de sus Mauricio. clientes. Las gobernaciones de San Andrés, la gobernación de Cundinamarca, Nariño, Pero Valle venga, del Cauca. ¿Tiene contraticos que nos pueda irlos compartiendo a Ya través se los voy a del compartir. YouTube Live? Ya les voy a compartir los A ver. contratos en unos segundos, Juan Pablo. Ciudades y municipios también, como Cali, Medellín, Cartago, la unidad de víctimas, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, el Fondo Colombia en Paz, la Universidad Militar Nueva Granada, el Senado y la Cámara de Representantes, entre otros, son los clientes que tiene esta empresa. De su conformación se sabe que son 18 empleados de planta, solamente 18 empleados de planta, 4 directivos, entre los que se encuentra el gerente, Fernando Céspedes Martínez, 4 técnicos y 10 del área asistencial. El resto, que son más de 150, los contratan bajo la prestación de servicios. ¿Quién es Fernando Céspedes Martínez? Él es un administrador de empresas de la ICESI, trabajó 14 años en la Fundación Carvajal, en 1998 fue funcionario de la Gobernación del Valle, trabajó para el Instituto de Desarrollo Empresarial y en 2015 asumió la gerencia de la imprenta departamental o Impretix y paralelamente era asesor del Fondo Nacional del Ahorro entre el año 2013 y el año 2021. Ok, eso es lo que podemos decir, pero ¿por qué se cuestiona la contratación de Impretix, Juan Pablo? Porque al ser una empresa del Estado puede suscribir contratos directos o convenios interadministrativos con cualquier entidad del Estado, Claro. como lo viene haciendo. Sin embargo, para cumplir con el objeto contractual, subcontrata a otras empresas, personas naturales, también uniones temporales A y quien quieran, fundaciones y a quien quiera. y a quien quiera, con dinero que en algunos casos es inferior al del inicialmente contratado. Oh. Entonces, es decir, ellos se... O sea, usted le dicen, voy a poner un ejemplo, le a dicen, a ver, don Impretix, aquí le doy 2.000 millones de pesos para que me contrate la Unas construcción de que... impresiones, No, otra no, cosa. no impresiones no, seamos extravagantes como Extravagantes. ellos. Para que me contrate, por favor, una obra civil aquí en el parqueadero de la gobernación tal. Y de repente Impretix vuelve y contrata a alguien, subcontrata, pero ya de los 2.000 millones no se ven los 2.000 millones, sino que son 1.800. Algo así. Exactamente, exacto. O Ellos 1.500. reciben O dinero, 1.000. O 1.000, puede ser. Ellos Ellos sí reciben los subcontratan- 2.000. Ellos reciben los 2.000, pero subcontratan por un valor inferior. Numeral Y- me sorprende. Y los documentos Me están. sorprende. Vamos a ver con los A ver, documentos de una vez. bueno, listo, A vámonos ver. con documentos, Vamos a ver Mauricio. 5 ejemplos. Este es el primer contrato. Vamos a ver la imagen, pegámosle a Jeffer, el 1 contrato. Tiene que ver con la unidad de víctimas. Esto se suscribió, el Ujú. contrato directo 1348 con Impretix en junio de 2021 por un valor cercano a los 8.750 millones de pesos. Ahí podemos ver en la imagen del documento 2, Ujú. donde se ve que es exactamente el valor es por los 8.749.754.000 pesos. Sí. Ese contrato para la prestación de servicios para la gestión de correspondencia, organización documental y física y electrónica, digitalización e indexación de documentos. Ahora vamos a ver tres contratos. Uno, Ujú, que a tiene ver. que ver con el contrato que ellos subcontrataron. Impretix subcontrató en junio 30 de 2021 con la empresa PGD, Procesos de Gestión Documental, esta con sede en Bogotá, el mismo servicio, es decir, la prestación de servicios para la gestión de Sí, correspondencia, bla, 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 organización, bla, 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 ajá. por 7.888 millones, es Uy. decir, 862 millones Por más debajo. barato. Pues me imagino que Impretix dirá, no, pues que yo tengo que ganar algo, ¿no? Pues no, no se puede. En esos No se convenios puede. no se puede decir eso. No. Entonces desaparecieron 800 millones. Pues... O se van en la gestión. y por- Paola, es que hacer esos porcentaje contratos de cuesta gestión. 800 millones de pesos. No, pero ¿cómo así? Hay otra cosa que tienen estas entidades mixtas que pueden hacer con esta forma de contratar y es no tener que gastarse los recursos en una misma vigencia. Es decir, no es como con la ley de contratación, la ley 80, que a usted Mm. le exigen que en el año en el que hace la contratación tiene que ejecutar los recursos, sino que aquí pueden pasar muchísimos años sin estar ejecutando y eso hace que en estos proyectos pues no haya un seguimiento. Claro, ellos tienen que hacer una labor de interventoría, pero puede que el objeto del contrato se demore en cumplirse. Bueno, listo. Otro contrato. A ver, don Mauricio, esto está muy interesante. Vamos muy con interesante. Imprenta del Valle. Sí, señor, vamos con 4 contratos. La primera A ver, imagen 4. que tiene que ver
con un contrato con la Gobernación del Valle. Ajá. Este se firmó un convenio interadministrativo por 1.995 millones de pesos el 17 de agosto del año 2021. Esto con el objeto de aunar esfuerzos para la realización, la actualización, gestión de recursos tecnológicos y operativos para el apoyo, seguimiento, evaluación y ajustes para el fortalecimiento del plan vial Sí. Plan vial, departamental. aquí ya Plan vial, Sí, sí, amplían su departamental. portafolio. Entonces, que está allá. Obra civil, eso es lo mío. Sí, sí, Imprenta del Valle haciendo obra civil. Y entonces, Mauricio, ¿qué Ahí encontró? está el valor. Ahora, vamos para el contrato, la imagen de contrato 5 y sus respectivos 1, 2 y 3 subcontratos, que A es el ver. de Impretics, ahí lo estamos viendo en este momento en pantalla. Ajá. Este proyecto se subcontrató el 8 de septiembre con la corporación Red de Gestión para el Desarrollo por 837 millones de Uy, pesos. ¿y 1.100 millones se fueron a volar? Pues Juan Pablo, 1.158 millones, ¿qué pasó? No sabemos qué pasó. con ¿Cómo esos así? 1.158 millones. No puede ser. Pero venga, yo quiero que nos devolvamos un segundo Sí. al anterior que usted me mostró. Al Porque de- además, de la- y de la yo unidad de quiero aquí, víctimas. Andrea, Paola, que ustedes me Ujú. ayuden a entender, porque yo tenía entendido que en estos convenios, cuando se dice aunar esfuerzos es que la entidad o el ente gubernamental pone una plata, Ujú. pero el convenio se firma es para que la otra entidad también ponga algo, ¿no? Claro, Y es una aquí manera de Impretix- cooperación. Aquí Impretix no está poniendo nada, al contrario, pareciera que estuviera como ganando, sí, Claro. ¿no? Claro. ¿O me Y- equivoco? No, no, Estoy no, loco. así es tal cual. Por ejemplo, un ejemplo, se me va en la cabeza lo que decía ayer el concejal, Ah. un convenio que había los 16.000 millones de pesos del Sí. Ministerio de Vivienda Y a nosotros una nos tocaba parte, poner tanto. claro, y otra parte Ah. entonces la tenía que poner allá desde Villavicencio. Entonces, Claro. lo mismo se supone que es así, pero entonces las Aquí no cuentas ponen nada. no cuadrarían Pues de así. pronto el papel para hacer los contratos, no sé. Siempre es Paola. así. La característica de los convenios interadministrativos es que una parte la pone una entidad y la otra parte la otra. Eso no puede, digamos, pasarse por la galleta porque esa es la característica principal La de un naturaleza. convenio. Antes de sí. que vaya con el siguiente contrato, Mauricio, vamos a volver a recordar rápidamente de qué estamos hablando. En el año 2018, una empresa del Estado, particularmente de la Gobernación del Valle, que se llamaba Imprenta del Valle, fue modificada en sus estatutos. En aquel entonces la gobernadora se llamaba Dilian Francisca Toro. Y al modificar los estatutos se abrió la puerta para que esta nueva entidad, la Imprenta del Valle, ahora llamada Impretix, pudiese contratar cualquier tipo de asunto, desde obras civiles hasta, bueno, impresiones, o por qué no eventos, o incluso, bueno, cualquier cantidad de cosas. Cuadernos. Cuadernos, de todo, Vigilancia de todo, privada. seguridad privada. Y lo sorprendente y lo que nos está mostrando aquí Mauricio es que dentro de los convenios administrativos que se hacen entre una entidad, que puede ser una gobernación, una alcaldía, y ahora Impretix, que es una empresa mixta y por ende a la hora de subcontratar puede hacerlo a dedo, escogiendo un solo contratista sin hacer licitaciones, pues la plata como que se esfuma. O bueno, eso es lo que nos queda como impresión. Mauricio, ¿tiene más casos? Sí, señor, A vamos, ver, señor, recordemos, por favor. En Sigue la W, Juan Pablo, aquí nosotros No, estoy denunciamos un poco el sorprendido. 6 de agosto del año 2021 un contrato que suscribió la gobernación de San Andrés por 2.000 millones de pesos, cuando en ese momento se tenían otras necesidades. Recordemos ese momento de lo que pasó en esa denuncia, o por qué era la denuncia, y recordemos quién era el contratista en esa época. Es un contrato, Andrea, interadministrativo bajo la modalidad de contratación directa, cuyo objeto es la prestación de los servicios logísticos requeridos para la organización, montaje, desmontaje y producción de eventos institucionales de la gobernación del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de acuerdo con las necesidades de la entidad en el marco de la ejecución y o divulgación de políticas públicas, proyectos, estrategias y acciones a su cargo. Este contrato tiene una duración de 175 días, se suscribió por un valor superior a los 2.000 millones de pesos y se hizo con la imprenta departamental Soluciones Integrales y de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Impretix, en la ciudad sorpresa, de Cali, cuyo Mauricio. representante Señor. legal Conexiones. es Fernando Conexiones. César Esto es Martínez. agosto del año pasado. Agosto hace un del año pasado. Pues mire, vamos ahora a ver la ay. imagen del 6 contrato y sus imágenes 1, a ver, 2 y 3, señor. que corresponde a ese contrato. Mire, ahí está, Impretix. Este cuestionado servicio lo subcontrató Impretix el 18 de agosto de 2021 con la Fundación para el Desarrollo Social Innova por un valor de 1.685 millones de pesos, es decir,
315 millones de pesos menos que el contrato no, que se había no suscrito entiendo. con la Yo sigo gobernación sin de San entender. Andrés. Yo sigo sin Tampoco, Juan entender. Pablo, es Y que yo es tampoco. ¿Qué se hace el Yo resto de dinero sigo sin entonces? entender dónde está la plata. Claro, yo me acuerdo de esa denuncia que usted hizo, porque además esto fue en plena pandemia, Y ya además. había pasado el Y había huracán pasado el huracán y estaban contratando una cosa para para eventos eventos. con Impretix. Con Impretix. Bueno, ¿hay más, Sigamos. Mauricio? Sí, No vamos puede a un proceso ser. de responsabilidad fiscal porque ellos ya han estado bajo control Oh, de los organismos de inteligencia, oh. de organismos de control, Control. corrijo. Mm, A Impretix, la Contraloría le abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un contrato cuyo objeto era dotar y entregar mobiliario escolar en 183 colegios de 28 municipios del Chocó. ujú. En este caso, la entidad subcontrató a la Unión Temporal Siglo XXI por 9.876 millones, la cual habría incumplido con materiales más baratos, de mala calidad y, según el organismo de control, con supuestos errores en la contratación. Ese es el documento que estamos viendo del proceso de Esto es responsabilidad Contraloría fiscal de ya. hace un Miércoles. año es este documento, el 1 de septiembre del año Hmm. pasado. Eso es lo que tiene que ver con el contrato. Bueno, y le tengo de ñapa un contrato que nos llama la atención y es reciente, A ver, Juan señor. Pablo. Vamos al número 8, que tiene que ver con un contrato de San Andrés. Es un contrato del cual no conocemos el convenio interadministrativo, solamente Ujú. sabemos que se firmó entre Impretix y la Unión Temporal San Andrés. San Andrés Emprende. Ujú. Unión Temporal San Andrés Emprende, ¿Para qué? conformada por Gestión y Servicios Corporativos EST y la Corporación de Colombia Corpopaís. Ujú. De estas dos tengo Mucha algo. corporación, Sí, ¿no? y Mucho. sabe qué, Sí. qué me llama la Eh, atención eh. de estas dos entidades. Mm. Tanto Gestión y Servicios Corporativos como Corporación de Colombia Corpopaís, ambas quedan en la misma sede. Ah, ¿y dónde queda esa sede? Está en Cali. O sea, San Andrés contrata con Impretix e Impretix con unas corporaciones misteriosas que tienen la misma sede, a pesar de que hacen un consorcio y que además están en Cali. pero ¿Y para para cumplir qué? un ¿Para qué objeto se- en San ¿Y Andrés. para qué cuál es el objeto de ese convenio? Esto es para ¿Cuál es la el contrato? implementación de una estrategia de reactivación económica para el progreso y la competitividad de micronegocios y unidades productivas en San Andrés. 13.000 millones de No. pesos. 13 mil millones de pesos. Qué barbaridad. Vamos a mostrar las imágenes de estas dos entidades de gestión y servicios corporativos y Corpopaís. Esta es la fachada de gestión y servicios No, pero corporativos. se ve muy bien, mire. Sí, y la Buen otra, ahí uniforme. vamos a ver, bueno, el logo. Mire, ahí está. Mire, Avenida gestión y Segunda servicios. Este con 24 Norte, San Vicente. Exacto. Y Ajá. ahora vamos a ver la siguiente. A ver, ¿Es a de ver. Corpopaís? Corpopaís. Corpopaís. Ajá. Sí. A ver, es buen logo. Oh, Y ahí lindo. Sí, está. Falta a ver, la tilde. Avenida Segunda Este, 24 Norte, Barrio San Vicente. Ah, es la misma dirección. La misma dirección. Ambas funcionan en la misma dirección. Corpopaís. Pero además, ¿qué hacen estas dos corporaciones creando una estrategia de reactivación económica desde Cali para unas empresas en San Andrés? Pero sobre todo, ¿y estas empresas de quién son? ¿Sabemos quiénes están detrás de Corpopaís y de la otra? No, ese dato se lo tengo, Juan Pablo, en unos Eso hay segundos. que averiguarlo, Sí, eso hay no, que yo- averiguarlo espéreme porque es un que segundo. todo... ¿Dónde está la bolita? Decía, Es ¿se que esa es acuerda? la ¿Se acuerda pregunta, cuando claro. hacía J. Mario, ¿dónde está la ¿Dónde está? bolita? Averigüemos ¿Dónde está? dónde está. Ahí es donde hay que buscar la bolita. Pues y la cosa es Ay, que ay, en ay. un tema tan complicado de contratación, donde se aprovechan para hacer pues algunas La bolita. maniobras La para bolita, hacer ¿dónde contratación, está? pues sí llama la La atención bolita, que la muchos bolita. de estos contratos en el país Ah. se vayan a esa imprenta del Mm. Valle que se ha diversificado tanto No, y que muy puedan contratar atractivo. desde cuadernos hasta Muy- obras civiles. Es como, No, como raro. Muy raro, muy raro. Bueno, Mauricio, ¿sabe qué? Mientras usted averigua eso, mientras recupera ese dato, vamos con sus invitados, por favor. Sí, señor. Elmer José Montaño es un abogado y él ha hecho seguimiento a a esta contratación que se ha adelantado por parte de la imprenta del Valle, hoy llamada Impretix. Él ha denunciado algunos de estos casos y pues le damos la bienvenida a esta hora. Abogado, bienvenido a Sigue la W. Usted ya ha tenido la oportunidad de ver algunos de esos contratos. ¿Usted ya ha hecho algún tipo de denuncia formal o ha tenido la posibilidad de que le respondan por qué se hace este tipo de contratación? Mauricio, muy buenas tardes. Un saludo para Andrea, Paola, Juan Pablo y las personas que están conectadas en este momento. Bueno, yo vengo investigando este tema de la imprenta departamental del Valle del Cauca desde hace algún tiempo. Y déjenme decirles lo siguiente. Todos, absolutamente todos los contratos interadministrativos y convenios que ha celebrado la imprenta desde el año 2018 en que se produjo esa reforma a los estatutos, tienen la misma
situación. Ahí, para decirlo desde el punto de vista del derecho penal, se presenta el mismo modus operandi. Es decir, la imprenta departamental con fundamento en esa reforma que fue autorizada por la Asamblea Departamental del Valle del Cauca en virtud de una solicitud que hiciera la señora gobernadora de entonces, Lidia Francisca Toro, para que reformaran los estatutos. Con fundamento en esos estatutos, contrata cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, lo que ustedes quieran. Sí. A ustedes les faltaron mencionar, por ejemplo, que la imprenta puede dotar actores, puede hacer publicidad aérea, bodegaje, le ofrece todo lo que tiene que ver en productos de deportes, náuticos, lo que a ustedes se le venga. Mire, Claro, si porque ustedes subcontrata. juntaran los dos más grandes almacenes de cadena, que no los voy a mencionar acá, no tendrían la capacidad de ofrecer los servicios que ofrecen la imprenta departamental. Ofrecen lo que a ustedes se les No, se pues les ocurra, cualquier cosa. ofrece más que un centro comercial. O sea, yo entro a Unicentro en Bogotá y yo no consigo, Paola, quien me haga obra Aquí en civil. Chapinero usted no consigue tanto como consigue la imprenta. Buen, Exacto. buen ejemplo, porque aquí en Chapinero, Andrea, Se usted consigue consigue todo. todo, Sí, todo. sí, sí, pero aún todo. así no es tan fácil Aquí, llegar. aquí yo no consigo todo lo que me hace Impretix. Oiga, no. No, es que No, no, porque es si una usted cosa. necesita, por ejemplo, un edificio inteligente, la imprenta se lo construye. No lo va a conseguir en ningún centro Es comercial. una Entonces, maxi empresa. ellos, la empresa más poderosa del país. Entonces, con fundamento en esa reforma que ofrece esos servicios, esas obras, la imprenta departamental celebra los contratos y los convenios interadministrativos, y ustedes ya han explicado muy bien qué es lo que sucede después, salen y subcontratan. Pero ojo con esto. Resulta que al subcontratar, oigan bien, todo el objeto contractual, el que realiza el contrato comete un delito. ¿Por qué? Porque la obligación del contratista en este tipo de contratos y convenios interadministrativos no solamente es la de ofrecer el servicio en el papel, sino la de acreditar en la realidad Sí, de que sí. tiene la capacidad instalada para poder ofrecer el Claro. servicio. Es decir, eso en el lenguaje de la ley 80 significa que debe tener la idoneidad. Y Claro, la ahí está el idoneidad punto. es uno de los requisitos que se debe tener en cuenta en la contratación pública. Abogado. Si el contrato, perdóname Juan Pablo, termino con esto. Sí, Si señor. el contrato carece de idoneidad, quien lo celebre incurre en el delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, que tiene prevista una pena de prisión que va de los 5 años, 3 meses a los 18 años de prisión. Pero ahora hablamos de eso. Perdóname. Listo. Juan Pablo, ¿qué Venga, iba a decir? abogado. ¿Existe dentro de este esquema de contratación a través de convenios interadministrativos una explicación para que el momento en el que se hace la subcontratación se desaparezcan 1.100 millones de pesos? ¿Que se desaparezcan 800 millones de pesos? Porque eso por lo menos sí resulta un tanto inquietante, ¿no? Que en el interín del convenio al contrato o a la subcontratación, que es la que hace Impretix con las corporaciones misteriosas o no sé qué, ahí es donde uno dice, ¿y por qué se perdió esa plata? Bueno, Juan Pablo, ¿qué es lo que hace Impretix? Por ejemplo, aquí citaron el caso de la gobernación. Yo le voy a citar otro caso, un contrato que firmó la imprenta con la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Ese contrato lo tiene también Mauricio. Ujú. Un contrato que suscribió por 1.780 millones de pesos, Sí. y el subcontrato fue por 1.130 millones de pesos. Es Ujú. decir, Quedaron con ahí, como 600. dijiste, se desaparecieron 600 Claro. millones de 600 que se esfumaron. Ujú. Claro, ¿qué es lo que sucede, Juan Pablo? La empresa va y celebra el contrato interadministrativo. Mm. Por el solo hecho, oigan bien, de subcontratar, porque lo único que hace la empresa es coger y llenar una minuta, Mm. hacer un contrato directo con una de esas ONGs que aparecen y fundaciones de la noche a la mañana para subcontratar. Por ese solo hecho, porque lo único que hace la empresa es realizar el contrato, pues embolsilla por regla general el 10%, pero hay casos en donde se embolsilla mucho más, se embolsilla inclusive la mitad del contrato. Pero Pero Yo he ¿con visto qué contratos justificación? de 1.800 millones de pesos, en donde, como usted dice, se desaparecieron 800 millones de pesos. ¿Y qué pasó con el resto de plata? Por el solo hecho de firmar el contrato, porque ¿qué es lo que pasa? La imprenta no mueve un solo dedo para cumplir el objeto contractual porque tiene 16 empleados. Entonces no tiene la capacidad para hacer eso. Entonces simplemente terceriza. Firma el contrato con la entidad respectiva, hace un nuevo contrato
Con el tercero Mm. le da la mitad de lo recibido y la otra mitad, Juan Pablo, eso se desaparece. Pero- nadie pero- ¿para dónde pero eso va? no se puede desaparecer, eso Sí. pues en algún lado tiene que estar, no sé, en una, me imagino que Fiducia. en una fiducia increíble que debe Sí. estar a nombre de Bueno. Impretic o en una caja fuerte inmensa tipo banco que está en la oficina del doctor Fernando La Céspedes. imprenta, Juan Pablo, la imprenta ha reportado unas ganancias exorbitantes, pero no da cuenta de cuál es el porcentaje de cada uno de esos contratos que reflejan esas ganancias. Pero ojo con esto, Juan Pablo. Ya tenemos claro que sale y hace un contrato en donde en el papel, solamente en el papel, ofrece el servicio, porque realmente subcontrata. Sí. El Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia ha señalado que esa subcontratación es ilícita. ¿Por qué es ilícita? Porque no se puede subcontratar todo el objeto contractual, Ujú. porque es una manera de violar las normas Claro. de contratación. Claro. Entonces dice, claro, usted puede subcontratar, por ejemplo, usted se compromete a dotar de unos equipos a una determinada empresa. Perfecto. Pero ya en el momento de dotarlo necesitaba unos electricistas, necesitaba algunas obras pequeñas que realizar, pues subcontrate para poder cumplir. Pero aquí la imprenta, oigan bien, subcontrata todo, absolutamente todo el objeto contractual. Por lo tanto, cada contrato que firma la imprenta, al subcontratarlo, hace que incurra el gerente de la imprenta y todos los que participan en ese contrato en el delito de contrato sin Sí. cumplimiento de requisitos legales. Mm. Por esa situación, Juan Pablo, es que yo no estoy de acuerdo en el titular que usted le dio a esto al principio cuando dijo que la imprenta se convirtió en una empresa para hacer contrataciones. En un contratadero. contratadero. En un contratadero, perdónenme, en un Ujú. contratadero. No, lo voy a decir, Juan Pablo, después de haber examinado decenas de contratos de la Ujú. imprenta departamental, Sí. después de haber tratado de ir al fondo de esto, de verificar, Juan Pablo, que los convenios los esconden, no los cuelgan en el SECOP. Mauricio ha estado intentando encontrar los convenios y no se han podido encontrar. Que se desaparece la plata misteriosamente. La conclusión a la que he llegado es que la imprenta se convirtió fue en una empresa criminal, así de ese tamaño, Juan Pablo, porque Miércoles. cada contrato, vuelvo y le digo, Miércoles. cada Son palabras contrato mayores. refleja la comisión de ese delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Y una empresa criminal en donde el gerente, Ujú. con los que firman el contrato, incurren en ese delito de cumplimiento de requisitos legales, pero como ojo Juan Pablo, Sí. lo hacen de manera reiterada, Sí, permítame. eso ya implica también un Claro. concierto Abogado, para delinquir. permítame, porque Mauricio quiere saludar aquí a un personaje. Sí, señor, saludamos a don Fernando Céspedes Martínez, gerente de Impretix. Don Fernando, bienvenido a Sigue la W. Usted ya escuchó algunas de las inquietudes que tenemos frente a estos contratos y también pues lo que ha mencionado el abogado Elmer José Montaña. ¿Usted qué nos puede decir frente a este tipo de contratación? ¿Qué pasó con esa diferencia entre un contrato recibido con estas entidades del Estado y la subcontratación que hizo Impretix por mucho menos del valor que se contrató inicialmente? Muy buenos días, amigos. Muchas gracias por Mauricio y Juan Pablo por su tiempo y por todo eso. Les agradezco mucho. Quiero decirles lamentablemente que Impretix ha sido caballito de batalla de quienes tienen interés para hacer política y quieren ganar una imagen pública. Pasa cada vez que se abre un debate político regional y en esta ocasión no es diferente frente a las denuncias que se están haciendo. Quiero comentarles, Mauricio y Juan Pablo, que Impretix es una empresa industrial y comercial del Estado. Aclaro lo siguiente, quiere decir no es una empresa Sí, no es sí. una empresa mixta, Ujú. es una empresa EIC que depende exclusivamente de la Gobernación del Valle, del Cauca. Sí. Es una empresa que tiene 94 años de creada. En el año 72 se creó como No, empresa industrial y comercial del Estado. don Fernando, Entonces- no hagamos la historia. ¿Usted nos puede explicar Entonces, por sí. qué razón se dan estos procesos tan particulares de subcontratación a través de Impretix? No, lo que pasa es que quiero explicar el contexto. Porque No, es que créame, don Fernando, que para el contexto no tengo tiempo. Este programa es muy corto y los oyentes
a veces se les va la paloma si nosotros no vamos directo al grano. Explíquenos más bien el contexto de cómo terminan ustedes haciendo unos contratos con unas corporaciones que no se entiende muy bien qué es lo que hacen, cómo terminan ustedes convirtiéndose en lo que yo llamo un contratadero de distintas entidades del orden nacional y departamental. Precisamente este modelo de negocio que nosotros tenemos desde el año 2015, no de la administración de la doctora Dilia, sino de la administración del doctor Weimar, porque esta empresa tuvo inconvenientes económicos y se quebró prácticamente, y a mí me contrataron fue precisamente para trabajar y recuperarla, y eso es lo que he hecho en estos años. Y lo que hemos creado es un modelo de integración de servicios. O sea, nosotros creamos unidades de procesos, como en las nuevas empresas modernas. Nosotros no podemos tenemos toda la capacidad porque somos una empresa industrial y comercial del Estado, y nosotros nos ofrecemos nuestros servicios a las diferentes entidades del Estado y las entidades. Pero, ¿cuáles servicios? Ustedes no ofrecen servicios, ustedes subcontratan servicios. Nosotros ofrecemos los servicios, es que ahí es donde parte la confusión. Nosotros ofrecimos básicamente 5 servicios, que son todo el tema hardware y software. Pero Cámara de Comercio dice otra todo. cosa, hay 42 actividades en el registro de Cámara de Comercio y en el punto 7 habla incluso de construcción de obras civiles, eso dice Cámara de Comercio. Aquí tengo el documento. Hay una confusión, nosotros no hacemos obra pública, solamente Pero hacemos... lo dice el registro de Cámara de Comercio. Doctores, si ustedes ven, cuando uno hace una Cámara de Comercio, uno pone los códigos aparte y es posible que en algún momento, pero nosotros nunca hacemos obra pública, nosotros solamente hacemos servicios tecnológicos. Sí, es que no la hacen ustedes, pero sí la subcontratan. Sí, claro. No, nosotros nos presentamos con nuestros integradores. Nuestro modelo es un modelo de integración. Sí. Lo que pasa es que pues es un modelo de integración que lo hacemos, y no solamente lo hacemos nosotros, lo hacen muchas empresas alrededor de Colombia, que son unas 15 empresas que trabajan como nosotros. Sí. Y nosotros no somos ni siquiera somos la mayoritaria, sino que somos una empresa de media gama, y lo hacemos prestando este tipo de servicios de nuestro portafolio. Lo hacemos con los mejores, Sí. lo hacemos Don sobre Fernando, la ley 80, con nuestro propio estatuto de contratación. es que quiero que hablemos de eso. Don Fernando, legal. detengámonos en ese estatuto de contratación. A la hora de ustedes subcontratar, por ejemplo, este contrato de los 13.000 millones de pesos para brindar un apoyo al proceso de reactivación económica del archipiélago en San Andrés, esas compañías que ustedes contrataron, Corpo País y Gestión y Servicios Corporativos, ¿participaron en un proceso licitatorio o fue una contratación que se dio de manera directa? Muchas gracias por poder explicarse. Mire, precisamente el tema que me está hablando es un tema de regalías. Nosotros operamos y somos ejecutores de regalías. Este es un proyecto de regalías donde somos ejecutores de las regalías. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A nosotros el OCAR regional nos determina como ser ejecutor de regalías, y nosotros lo que procedemos es a sacar y contratar al operador, a la interventoría y al apoyo a la supervisión. En este caso, este es el caso. Don Fernando, le hice una pregunta muy sencilla. Le hice una pregunta muy sencilla que no me ha respondido. ¿Se hizo o no se hizo licitación para escoger a estas 2 empresas que fueron contratadas por ustedes? A la unión temporal. Y si usted lo dice, claro, nosotros utilizamos nuestro propio estatuto de contratación y nuestro propio estatuto de contratación. En este caso, para ser un contrato de 13.000 millones, hacemos una convocatoria pública que usted la puede ver en el SECOP, donde se presentó esta unión temporal y se le ganó, así como se presentó la empresa de la interventoría y se la ganó. ¿Y Nosotros cuántas hacemos empresas más participaron en esa convocatoria? No tengo claro, pero fue un proceso de convocatoria pública. No me acuerdo. ¿Usted me puede explicar por qué estas 2 empresas que conforman la unión temporal quedan en la misma sede allí en la ciudad de Cali? No, señor, no sabría decirte. Porque fue una convocatoria pública que se presentaron a un proceso. O sea, ustedes no saben si quien va a hacer el oferente tiene la idoneidad
para presentar para ser oferente? O sea, no saben, no conocen el... Yo te puedo enviar toda la información que tenemos al respecto. La verdad no me acuerdo, pero esto fue un proceso de convocatoria pública que duró alrededor de es especie de una licitación que nosotros tenemos al interior de nuestro estatuto de contratación. Una especie de Y fue licitación. presentado. Pero entiéndame, eso fue un tema de realidad. Listo, perfecto. Entonces, venga, otra pregunta. ¿Cómo es posible que en un convenio interadministrativo en donde se tiene que cuidar la plata del Estado, de repente a la hora de hacer la subcontratación se desaparezcan 800 millones de pesos? De un convenio o de un contrato? Tenemos que aclarar las dos. Es que ustedes hacen convenios con entidades de la orden estatal y luego ustedes subcontratan. Nosotros hacemos dos cosas. Hacemos unos contratos o convenios. En este caso, estás hablando de un contrato. Nosotros, la entidad nos contrata para que prestamos un servicio. Nosotros nos presentamos con nuestros integradores, con nuestro modelo de negocio, porque el modelo de negocio nuestro es ese. Nosotros no tenemos, sino que a medida que nos sale un contrato, lo que hacemos nosotros es que nos unimos con las personas idóneas y salimos a contratar y igual yo soy el responsable, yo soy el ministro de los recursos, lo que hago es contratar las diferentes actividades que está y contrato el personal para eso. Porque pero usted se gana el contrato y luego subcontrata, pero el problema es que usted subcontrata No, todo el objeto contractual, no solamente una parte o subcontrata. algunas actividades, contrata todo el objeto. No, Y eso es lo que no se puede hacer. El negocio es integración, como te lo repito, nosotros hacemos esa integración. Es perfectamente legal y pues obviamente no es que se desaparezcan los recursos están ahí. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién se queda con esa plata? Porque si un contrato, a usted le pagan una plata, usted lo subcontrata por menos. No lo subcontrato por menos. Lo que pasa es que, entiéndame, cuando me llega a mí me pagan el contrato, eso hay unos impuestos iguales. Esos impuestos tienen que quedarse arriba. Pero que llegan a ser hasta casi el 50% de algunos contratos. ¿Y cómo así que unos impuestos? No, eso los impuestos, doctor, los impuestos, no. ¿Cuál es el 50%, doctor? Yo le puedo mostrar que en lo que ustedes han hablado ahí de algunos contratos les falta mucha información. No sé de dónde la sacaron, yo con mucho gusto. ¿De dónde la sacamos? Pues de la que está publicada en el SECOP. De la poca que está publicada de la poca que está publicada en el SECOP. Entonces yo, por decir algo, yo les puedo aclarar lo siguiente. Secretaría de Infraestructura Departamental fue un convenio. Finalmente el valor final fueron 2.431 millones y se contrataron 4 operadores, no uno, solamente aparece uno de 837, se contrataron 4 operadores: Innova, Desarrollo, Marketing, Print y es cosas. Vamos a hacer algo, don Fernando, le voy a proponer algo. Mauricio internamente esta tarde va a conversar con usted para que nos explique uno a uno estos contratos para ver qué lógica le encontramos. ¿Le parece bien? Porque es que desde el momento en el que usted dijo una especie de licitación, ahí ya le queda a uno un poquito como raro el cuento. Y que ustedes tengan su propio régimen de contratación o su propio esquema para seleccionar con quién van a contratar también. Porque es que eso es lo que no gusta y eso es lo que no huele bien, don Fernando. Pero le hago esa invitación, porque es que yo tengo que darle continuación a este programa en donde vamos a ir enseguida con un testimonio que Colombia quería oír. Don Fernando Céspedes, muchas gracias. Abogado Elmer José Montaña, muchas gracias. Vamos a seguir con esta historia porque seguramente esto de Impretix no para aquí. Volvemos, sigue la W.